Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra reunión semanal tras estos 22 años de lo que nos pasa a los argentinos con las figuras que usted quiere ver, que usted quiere preguntar, que usted quiere decir, y con las confusiones que tenemos todos los argentinos a raíz de una semana complicada, donde el presidente y el jefe de gabinete dice una cosa, Lilita Carrió dice otra, Cristina Fernández dice otra. ¿Cuál será la verdad? Cristina Fernández, por ejemplo, se rasga las vestiduras diciendo que es una sobrellovido mojado con el tema del aumento del gas. Un aumento del gas que nosotros criticamos y que vino por suerte para atrás, para que lo paguen todos nosotros, incluidos los que no tienen gas, y redistribuimos el gasto, ¿verdad? Bueno, Cristina está diciendo que es una barbaridad haber usado una ley del año 92, por supuesto que esto viene de acuerdos del año 92, época en que estaba el famoso Jerarco de La Rioja, que fue sobreseído a raíz de que el tiempo pasó y pelito para la vieja. Pero ¿qué pasó? Cristina se asombra de cosas que el gobierno de ella hizo, porque ya se pagaron ajustes de gas. Por otro lado, también está hablando del Fondo Monetario Internacional y de lo que hizo este gobierno en correr hacia el fondo para defenderse, cosa que Néstor hizo en el 2003 y después le pagamos los 10.000 millones ufanos de haberlos pagado con una tasa menor a lo que pagamos mucho después, pidiéndole al 15% anual a Chávez. Entonces la gente, el que tiene un poco de memoria, dice, ¿qué está pasando? ¿Quién tiene la verdad? Lilita, por un lado, nos dice que se pelea a raíz de Garabano, le dice al presidente que si no se va a Garabano se pelea, después que es una bromita, después que es un chiste, después que le hace un juicio político, que el sábado con la señora Mirta Legrand iba a bajar el tenor y lo elevó y le dio 6 meses al presidente. Entonces, nosotros que somos espectadores, ustedes, yo soy espectador de lo que pasa, dice, esto es un mamarracho, porque tenemos un país que pudimos salir de muchas cosas, tenemos un nunca más, deberíamos tener un nunca más de la corrupción. Tenemos una justicia que está al borde y en los diarios todos los días ya conocemos los jueces, los fiscales, de lo que hace con respecto al gobierno anterior, pero no lo que hace con respecto al gobierno actual. Y por otro lado, también me preocupa eso de la justicia, que en este momento el gobierno actual lo tiene todo muy bien hablado y muy bien callado, porque cada problema que sale es como que se encajonan. ¿Le hace acordar algo del gobierno anterior? A mí sí. Salió lo de Arribas, sobreseído Arribas. Salió lo de los aportes truchos en la provincia, no se habla más. En la televisión de aire usted no escucha nada con respecto a los aportes truchos. ¿Está bien? No, está mal. Eso no quiere decir que justifiquemos todo lo que pasó. No justificamos nada de lo que pasó. Pero tampoco podemos justificar lo que pasa, y si la justicia fuera realmente independiente, debería estar juzgando hoy los hechos de hoy para que no pase lo que pasó con el doctor Carlos Saúl Menem, que después de tantos años, 23, dijeron, bueno, pasó mucho tiempo, ni lo juzguemos. Y la última pregunta que nos hacemos los argentinos es ¿por qué Massa va a Estados Unidos a hablar con respecto a la renegociación del acuerdo con el fondo? ¿Está mal que lo diga? No. ¿Es raro que diga que vamos a tener que renegociar el acuerdo con el fondo porque empezamos a fagocitarnos toda la plata entre el año este y el que viene y después hay que empezar a pagar? No. Entonces los argentinos nos rasgamos mucho las vestiduras por cosas que son reales, no copiamos lo que se hace bien de afuera y siempre vivimos en este mamarracho jurídico, mamarracho político, de lo que hemos pasado y de toda esta democracia que llevamos ya tantos años y que vimos que no podíamos resolver ni la justicia, ni la pobreza, ni la educación. Esa es una materia pendiente de la política, del sindicalismo, del empresariado y de todo el pueblo que aceptó que pasara lo que pasó. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa y con quién? Vamos a estar hablando con un analista político, Gretel Ledo, que nos va a contar un poco de lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en el mundo.
Por otro lado, vamos a estar charlando con Miguel Ángel Toma. Usted lo conoce, estuvo en el gobierno menemista, estuvo en el gobierno de Duhalde, ex-CIDE, que nos va a contar un poco cómo funciona todo este olor a escuchas que hay siempre permanentemente y cómo funciona hoy la AFI. Y va a estar Gregorio Badeni, para mí, el constitucionalista, que le vamos a estar preguntando justamente toda esta justicia, cómo está actuando, cómo actuó y qué piensa él, cómo va a actuar y si en algún momento van a tener que pagar ganancias o van a seguir siendo privilegiados. Por supuesto, vamos a terminar con el doctor Peña develando el misterio que Lilita no develó con respecto a la FIP y diciendo lo que pasó realmente en la FIP, a pesar de que ella se amigó con Cuccioli. Señor director, los que auspician este programa están estos 22 años de estar juntos y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y vamos a estar hablando de seguridad, no de justicia, pero sí de seguridad y de lo que pasa en este país con la seguridad. Estamos con Miguel Ángel Toma. Gracias por venir a Economía Ahora. Gracias por la invitación. Y dame una definición de la diferencia sustancial que hay entre la CIDE que vos te conociste y la AFI de hoy. Bueno, la diferencia sustancial es que la AFI hoy hereda de alguna manera una de las más terribles purgas que el kirchnerismo hizo sobre la estructura de inteligencia. Los mejores cuadros, los más capacitados, los de mayor experiencia que yo tuve la oportunidad de conducir, fueron literalmente arrasados en el año 2000, fines del 2014, cuando se niegan esas estructuras o esa estructura de cuadros de inteligencia a dejar de colaborar en la investigación del atentado a la AMIA. Orden que da Cristina Fernández a través de Carlos Zanini. Como la estructura de inteligencia se niega a cumplir esa orden, es literalmente arrasada. Pero ya había un antecedente previo. Ya en el 2012 comienza a desarrollarse lo que podemos llamar una inteligencia paralela y legal en cabeza de Ejército, de Milani. Claro, de Milani. Yo lo grafiqué en un artículo que publiqué en Clarín, donde demuestro, a través del análisis presupuestario, cómo un país que no tiene hipótesis de conflicto externas, su presupuesto para la inteligencia militar crecía exponencialmente, mientras que el presupuesto para la inteligencia civil se mantenía achatado y víctima de la inflación. Esto indicaba... Se reducía. Claro, se reducía, de hecho. Esto indicaba claramente que el kirchnerismo había optado, como en las peores épocas del terrorismo de Estado, colocar
no ya la inteligencia, sino el espionaje interno en cabeza de las Fuerzas Armadas. Entonces, este gobierno... Y hay que hacer una recomposición de las Fuerzas Armadas que teóricamente están vilipendiadas, abatidas, sin preparación, sin equipamiento, sin nada. No, eso por supuesto, no, eso desde ya. Incluso hay que hacer toda una revisión del tema de los juicios, porque también acá se han producido una serie de circunstancias que deben ser analizadas, pero concretamente la necesidad de reestructurar el instrumento militar de la defensa, que son las Fuerzas Armadas, es una urgencia para el país. Hoy tenemos Fuerzas Armadas que no solo no cumplen el rol que tienen, sino que cuando se les quiere dar otro rol, creo que adecuadamente en función de las nuevas amenazas que ha intentado el gobierno, tampoco tienen el equipamiento, claro, la instrucción, claro, la formación, el despliegue, la logística que se requiere para que sea eficiente en su tarea. De manera que seguridad, defensa e inteligencia, yo diría que, salvo en el caso de seguridad, que podemos hablarlo más específicamente, defensa e inteligencia siguen siendo materias pendientes de este gobierno. Sabemos que en el gobierno anterior hubo mucho movimiento de espionaje. Sí, sin duda. ¿Este gobierno está dentro de la misma tónica? No, yo sinceramente creo que acá lo que hay en la inteligencia actual es ineficiencia, por las razones que acabo de señalar. En 2 años y medio no han recompuesto esa ausencia de cuadros que heredaron después de esta purga de la que estábamos hablando. Pero independientemente de eso, creo que no existe una persecución ni un espionaje interno como sí lo vivimos durante el periodo kirchnerista. Yo puedo hablarlo aún desde mi experiencia personal, ¿no? En los recientes allanamientos que hizo el juez Bonadío en el Calafate, en la casa de la expresidente, encontraron 2 carpetas que tenían desgrabaciones de conversaciones mías y que tenían además un ambiental de mi sociograma de relaciones, o sea, con quién hablaba por teléfono, quiénes eran y qué es lo que estaba buscando. De manera que es palmaria. Es armar el famoso carpetazo. Sí, el famoso carpetazo. Obviamente no podían armar nada. No, está bien, pero la intención era esa. La intención está clara, es una clara vulneración de la ley 25.520 de la que soy coautor. Así es. Donde se prohíbe expresamente cualquier tipo de acción de espionaje o inteligencia interna en razón de la actividad económica, el credo religioso, la raza, el pensamiento político o cualquier otra actividad lícita, ¿no? ¿Cómo mezclamos, Miguel Ángel, esta inteligencia, aquella inteligencia, con el caso Nisman? Bueno, Nisman es víctima de su avance en la investigación del caso AMIA, ¿no? Y es víctima también de una decisión política del gobierno que plantea una reubicación de la Argentina en términos geopolíticos a partir de la alianza con Chávez, que termina en los hechos de corrupción que hemos visto, con Evo Morales en cierto sentido, pero fundamentalmente cuando decide acercarse a Irán a través del famoso memorándum, que finalmente no termina de ser aprobado por Irán. Pero ahí es donde comienza un cambio en la orientación y el hecho de la investigación de Nisman sobre el atentado y el aporte que le había hecho Estiuso, que era el que había designado el presidente Kirchner como principal asesor e investigador de Nisman, evidentemente determina que esa piedra en el zapato que significaba para continuar y profundizar la alianza con Irán, había que eliminarla. Yo estoy absolutamente convencido, estuve 4 horas y media declarando hace 20 días atrás con el fiscal Tayano en la causa del asesinato de Nisman. Yo estoy absolutamente convencido que ha sido un crimen de Estado. Eso, en realidad, la inteligencia jugaba a favor o en contra, porque ahí estaba jugando Lagomarsino por un lado, que no sabemos qué es, y por otro lado Estiuso, muy importante con sus relaciones con Nisman. Sí, Estiuso fue, no solamente había construido una relación profesional muy sólida, sino una amistad también con Nisman, ¿no? Evidentemente, digamos, la muerte de Nisman viene precedida de otra serie de asesinatos, cuidado, que tienen que ver precisamente con la no aceptación por parte de la estructura de inteligencia del mandato de dejar de investigar la AMIA, el caso de la muerte de Lauchon Viale. Claro. Ahí estaban esperando ese día que llegara además Estiuso.
Y ahí es prácticamente un asesinato lo que ocurre, Sí, sí. porque ingresa un cuerpo de la policía bonaerense y que ante la identificación incluso de Viale, de que era un agente de inteligencia, directamente lo ejecutan. Es decir, acá hay una compleja trama de intereses que se expresaban en el gobierno kirchnerista que no tenía la más mínima duda en matar cuando eso se oponía a la consecución de sus objetivos. Y esta reubicación de las Fuerzas Armadas que pretendió hacer el gobierno con tanta polvareda, ¿estaba bien? ¿Era permitida? ¿Estaba mal? Yo creo que se hizo con esto un enorme intento de manipulación política, porque si uno lee seriamente el decreto, y discúlpeme la autorreferencialidad, pero yo también soy autor de la Ley de Defensa Nacional. Así es. De manera que conozco no solo la letra, sino el espíritu del legislador con que hicimos esa ley. Y esa ley claramente hablaba de que las Fuerzas Armadas actúan en defensa de los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza externa. Así es. El kirchnerismo, a través de un decreto del año 2006-2007, firmado por Néstor Kirchner, acota mucho más el espíritu y la letra de la Ley de Defensa Nacional, diciendo que solamente las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas en orden a la defensa de nuestra soberanía solo cuando existe la agresión de un Estado a través de un ejército regular. Es decir, acota enormemente Claro. el campo de acción que el legislador le había fijado en su momento, lo cual el decreto es, desde mi punto de vista, también inconstitucional. Claro. Pero bien, ¿qué ha hecho el decreto de Macri? Simplemente, y no más Anular que la eso, acotación. anular el decreto y volver al espíritu original de la Ley de Defensa. Por eso, más allá de mi condición de opositor, de peronista, no puedo dejar de remarcar que lo que ha hecho el presidente Macri es correcto. Y realmente yo lo he defendido públicamente, porque independientemente de las posiciones políticas, No, claro, cuando alguien es hace otra una cosa. cosa bien, uno tiene que apoyarla, y cuando la hace mal, o piensa que la hace mal, criticarla, ¿no? En definitiva, tampoco el espíritu era que las Fuerzas Armadas reemplazaran a las Fuerzas de Seguridad. No, bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que acá hay un tema sobre el que hay que reflexionar profundamente, que es el cambio geopolítico. Es decir, acá Claro. ha cambiado la naturaleza de las amenazas. Las amenazas que vivíamos en la década del 70, del 80 o del 90 eran no distintas coinciden a las para que nada con las de vivimos hoy. hoy. Claro. Acá la pregunta es el terrorismo. Y nosotros tuvimos 2 atentados que fueron pergreñados afuera, que fueron elaborados por Irán y que fueron ejecutados por Hezbollah. ¿Es o no es una agresión de naturaleza externa? Sí. Entonces, repensemos la naturaleza de las amenazas. Hoy por hoy, ya la guerra asimétrica, como se la define, la acción terrorista, es, digamos, una amenaza que requiere respuestas distintas. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en esa respuesta a esas nuevas amenazas? Bueno, muy bien, esto hay que discutirlo. Lo que no se puede a priori, bajo ningún punto de vista, especialmente frente al crecimiento del delito de naturaleza transnacional, es decir, las Fuerzas Armadas no pueden prestar su apoyo, por ejemplo, ¿sí?, a las acciones de las fuerzas de seguridad. Nadie dice que tienen que empeñarse directamente en la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo, pero el Estado dispone en las Fuerzas Armadas una serie de elementos que es absurdo no ponerlas al servicio del apoyo a las fuerzas de seguridad para poder actuar y neutralizar estas nuevas amenazas que hoy constituyen un flagelo para la sociedad argentina. Hablo específicamente del narcotráfico, ¿no? Sí, y que ha convertido en este país la verdad, en algo que no esperábamos que pasara, del libertinaje y del consumo y del tráfico que existe, ¿no? Bueno, así como hubo un intento de encubrir el terrorismo y los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA a través del famoso memorándum, no cabe duda que el exponencial desarrollo del narcotráfico en la Argentina tuvo claramente una alianza, una permisividad y una complicidad de la política. No hay posibilidad de que el narcotráfico entre tan profundamente como hoy ha entrado en la sociedad argentina, No, claro, si no ha sin habido la al menos un mirar para el costado de la dirigencia política. Además, acá hay otro problema, que para mí es muy importante, que es el tema de la corrupción. Porque ¿por qué será permisivo con el narcotráfico? Porque no hay narcotráfico sin lavado.
tampoco hay corrupción sin lavado. Exacto. Y cuando un gobierno construye un ducto para lavar el dinero de la corrupción, por ese mismo ducto se lava el dinero del narcotráfico. Entonces esto indica que ya de por sí existe una concomitancia y una suerte de complicidad que explica claramente por qué corrupción y narcotráfico son dos elementos que van de la mano. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber venido y por lo claro de todo esto, que uno lo ve y a veces no lo puede digerir en base a tu experiencia todo lo suficiente, pero gracias por asesorarnos en todo lo que tenemos que ver los argentinos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar, por supuesto, del país, como siempre. Bueno, volvimos y vamos a hablar de qué pasa en el país o qué pasa en el mundo con la política. Estamos con Gretel Ledo, gracias por estar en Economía Ahora. Y explícanos un poco, ¿llegamos hasta acá por la mediocridad de los 70 años de políticos? Más sindicalistas, más empresarios, más. La verdad que la ciudadanía está esperando un cambio de parte de la dirigencia política en su conjunto. Creo que lo que está fallando un poco, retomando diálogos que hemos recién estado escuchando en el programa, falta visión de país, falta estrategia, falta liderazgo. Falta un esclarecimiento hacia dónde nos estamos encolumnando como ciudadanía, cuál es el proyecto de nación que tenemos, la idea de nación y de pertenencia social. ¿Pero eso nos lo damos nosotros o nos lo tienen que dar esos líderes naturales que estamos buscando? En parte hay una corresponsabilidad. Porque el pueblo dice, este es el Mesías. Lo que pasa es que el Mesías se nos cae a pedazos a los 7 meses, 8 meses, porque vemos que el Mesías no sabe para dónde va, se equivoca, o va para algún lado que no estamos de acuerdo en que va, o nos damos cuenta después de tantos años que pasó que iba para otro lado diciendo que iba para uno. Totalmente. Bueno, fíjate que en Proverbios capítulo 29 dice, un pueblo sin visión se desenfrena, ¿no? Claro. Cuando no hay visión hay una pérdida identitaria y es importante el rol de la clase dirigente. Y automáticamente la ciudadanía se va a terminar encolumnando detrás de ese líder. Todavía no tenemos un proyecto de construcción de aquí a Argentina 2030, 2040. Fíjense que en Europa ya están trabajando con un plan de Europa 2020. Con estrategias de desarrollo comunitario. Falta un marco también a nivel regional. Cuando Argentina quiso insertarse a partir de esta gestión desde diciembre de 2015, insertarse en el mundo, no fue una inserción inteligente. Falta todavía desarrollar un marco comunitario. Fíjense que todavía hoy el Mercosur continúa siendo una simple unión aduanera, con la gran cantidad de excepciones que hay al arancel externo común. Entonces, esa ausencia de pertenencia también a nivel bloque regional hace que todavía no podamos tener una inserción inteligente. Hoy también el precio les están pagando las economías regionales. Cuando hablamos de esta visión de país, esta ausencia de visión de país, ¿cómo podemos atraer inversiones externas directas hoy cuando realmente estamos poniendo en prioridad la política cambiaria a costa de la política monetaria y el sector productivo es el que se está quedando detrás? Así es. Entonces, en este afán de querer, con estas políticas de esterilización, digamos, de querer, digamos, astringentes hacia el mercado de pesos que tenemos, se está atacando el sector productivo, estamos hablando nada más y nada menos de las pymes. Y las provincias no están siendo partícipes. En ningún momento se hizo partícipe al pueblo para consultar a todos los sectores populares y a las fuerzas productivas si estaban de acuerdo con esta toma de medidas que está tomando el gobierno en este momento. Entonces, menos mal que no le pregunta, porque si no tendría una serie de puteadas impresionantes. No, pero a ver, lo que estamos ahora nosotros pagando el costo, justamente este costo político que ellos están pagando y lo van a ver en las urnas, es esta ausencia de diálogo, esta ausencia de consenso en líneas básicas directrices. Entonces, ¿y Bolsonaro no es una consecuencia del hartazgo? Bolsonaro en parte sí, bueno, Trump pasa un poco lo mismo, ¿no? Son esos no políticamente correctos. Y pareciera que uno... No, Trump era más outsider. Bolsonaro es más adentro, viene trabajando hace mucho, pero realmente uno no pensaría 5, 10 años atrás que Brasil iba a elegir una persona así. No, totalmente. Y tampoco nunca uno hubiese imaginado que este gobierno a nivel nacional hubiese llegado a la presidencia. Yo siempre digo, no es que ganó las elecciones, sino que perdió el gobierno anterior. Ninguna duda. Entonces, a veces y lo demostraron a lo largo de todo este totalmente. periodo. ¿Por qué? Porque está el prueba y error. Pareciera como una sociedad experimental. No se puede experimentar con la ciudadanía. Ese es el tema. Si estás capacitado y querés liderar, un poco hay una frase del general Perón que me gusta. Dice que el verdadero líder es aquella persona que sale del pueblo, que siente al pueblo, ¿no? Que sale de la necesidad del pueblo. Y
automáticamente se produce esa cuestión identitaria de pertenencia y también de democracia en la toma de decisiones. Porque si se toma puertas adentro, el costo que se paga es la legitimidad, la ausencia de creencia de validez. Y hoy por hoy, fíjense lo que está pasando en Cambiemos, está totalmente resquebrajado. O sea, si ni siquiera se ponen de acuerdo en un gran consenso, ¿cómo van a hacer mañana para poder disputar las elecciones? ¿Vos pensás que el peronismo lee las necesidades del pueblo, pero después hace lo que quiere? El peronismo... No así. O sea, si bien es cierto que tenemos un justicialismo que viene de Perón, hemos pasado con peronismo Menem, con la Ferrari, hemos Sí. pasado peronismo Kirchner, Sí. con los bolsos. Sí. Entonces, ¿cuál es el peronismo? Bueno, Hoy no nos queda nada. no, la verdad que si vamos al concepto tradicional de lo que es peronismo, nosotros tenemos que apegarnos a la esencia, que tiene que ver con la justicia social, que tiene Sí. que ver con traslucir en demandas aquellas necesidades concretas de la ciudadanía. A ver, el modus operandi, que tiene que ver con la corrupción, con ciertas políticas de extrema derecha que han tendido a desguazar el Estado con consenso de Washington de por medio, ese tipo de cuestiones manchan la situación identitaria de lo que es el peronismo. Entonces hay que volver a las bases, hay que volver a la idea, digamos, de lo que el proyecto de nación y de país que tenemos que conformar con una, digamos, un cúmulo, digamos, de voluntades totalmente unificadas, que hoy por hoy vemos que las expresiones anteriores no han sido fieles reflejos de lo que es la doctrina peronista. Claro. Argentina se debe un gran debate donde todos los sectores productivos tienen que estar presentes y hablamos la importancia también de la educación. Fíjense cómo hoy tenemos dos derechos contrapuestos. Por un lado, los docentes que tienen toda la legitimación activa como para poder reclamar la pérdida de capacidad adquisitiva que hoy tienen a nivel salarial, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los meses de clases que en se realidad, pierden? toda la sociedad tiene un reclamo real y sano con respecto a la pérdida de su poder adquisitivo. Sí. Pero los docentes, hace años que lo único que escucho es el reclamo de poder adquisitivo. Nunca hablamos de un cambio de educación. Claro. Nunca hablamos de un proyecto de educación hacia adelante. Totalmente. Y estamos hablando que los chicos fracasan. Totalmente, y se sigue Somos considerando, culpables. si vemos los resultados PISA y vemos que todavía Claro, seguimos con claro. la tasa de promoción efectiva, porque en definitiva parece más tasa de promoción efectiva que, mira, si el índice de repitencia baja y la tasa de promoción efectiva aumenta, porque hay un círculo claro que el sistema educativo tiene que progresar hacia ese lugar. Entonces nos preguntamos, ¿realmente se sigue considerando a la educación como una inversión o sigue siendo una cuestión de dispendio y de gasto que como los porotos o los laureles no me los llevo en esta gestión de Turso, entonces sigo pateando el problema para adelante? Entonces esto es realmente lo preocupante para nosotros, porque Yo creo que sigo pateando el problema para adelante. estamos hablando de una generación, una cama de chicos de 20 años que todavía, hay chicos que tienen 16, 18 años que no saben qué carrera universitaria seguir. Y aún así, siguiendo De una 20, carrera... 22, 23, Claro, exactamente. 24, que probaron varias y que no les gusta ninguna, Exactamente. que no tienen interpretación de texto, que no tienen comprensión de texto, es gravísimo Y ahora- nos tenemos que hacer cargo de eso, Totalmente. porque no la tiene el culpa el chico. Y vamos a lo peor, vamos a lo peor. ¿Por qué seguimos teniendo la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, como la metrópoli donde todas las oportunidades a nivel artístico, cultural, de formación académica pasan por acá y aún así a nivel laboral? Entonces hay un saqueo de todo el interior donde en vez de identificar cuáles son las necesidades a nivel productivo de cada región y establecer polos educativos funcionales y que cuando uno se reciba tenga inserción laboral como ocurre en Alemania o en otros países, no, sigue ocurriendo, digamos, esta situación unitaria Sí, de que queda acá. formación. Entonces hay que replantear todo el sistema educativo y todo en función de cuáles son las fortalezas educativas y productivas de cada una de las regiones. Hay que trabajar, me parece, en un plan inteligente de desarrollo en el mundo e insertar, digamos, por eso hablo yo de una matriz de desarrollo productivo a nivel regional, que tenga en cuenta cuáles son las fortalezas de cada región, que trabajan de manera mancomunada Y las necesidades. y las necesidades de manera complementaria, Claro. no competitiva, porque eso es lo que Claro, falta. las necesidades. O sea, Exactamente. necesitamos ingenieros. ¿Para qué necesito contadores o abogados si necesito ingenieros? Exactamente. Promociono, porque lo puedo promocionar como Sí, Estado, sí. lo puedo becar, lo puedo incentivar para que estudien eso. Lo que yo necesito es así. Y eso no es malo, es bueno. Es total, a ver, déficit habitacional, problemas de políticas de seguridad, déficit sanitario. Estamos nosotros desde la capital federal, provincia de Buenos Aires, cuando esto se tiene que solucionar ya en el interior. ¿Me explico cuál es Sí, el...? sí, sí. Nosotros terminamos siendo desde este lugar porque está mal distribuida, hay una mala visión estratégica y nos está escuchando, haciendo eco de cuáles son las fortalezas en cada una de las provincias. No te olvides que la visión estratégica viene de la época del 45, ¿eh? Sí, Cuando empezamos a traer gente de la provincia hacia la capital y armamos eso.
Independientemente de que hablamos de un gobierno peronista, justicialista, militar, independientemente de eso, la idea fue esa y nunca se cambió. Sí. O sea, no cortamos porque estábamos en problemas. Sí, sí. De ahí nacieron las villas, de ahí Sí. nació el conurbano, Sí, sí. de ahí nacieron un montón de cosas que la estamos pagando hoy porque nunca hubo un cambio de rumbo. ¿Es concebible el nivel de pobreza que estamos teniendo? No, es inaceptable. Es concebible el nivel, Es inaceptable. porque ya hay una indigencia también mental y espiritual en toda la clase que hoy se está castrando a una generación que mañana van a ser dirigentes empresariales, políticos y no se le están dando. El artículo 16 brilla por su ausencia, la Constitución Nacional, Sí, desde igualdad ya. de oportunidades, donde realmente este país tanto se habla de las riquezas naturales. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿La capacidad dirigencial? ¿Fallan los políticos? ¿Somos nosotros los que votamos mal? Digamos, uno se hace el planteo, digamos... Yo creo, Gretel, que es todo un mix. O sea, nosotros votamos lo que hay. Estamos votando contra y estamos votando mal, Sí. realmente. Sí. Y tuvimos una democracia que lo único que nos ha cimentado es que no vuelva un golpe militar. Hemos logrado eso en Sí, 30 años. totalmente, Muy poco. totalmente. Muy poco para un país como Sí. este. Argentina Que se somos ve- el mejor, Sí. tenemos los mejores paisajes, la mejor gente, todo lo mejor, pero a la hora de los números no estamos bien. Totalmente. Creo que Argentina se debe un debate productivo largoplacista. Eso es lo que nos falta. Exactamente. Coincidimos totalmente. Te agradezco que hayas venido al programa, Bueno. por supuesto, por la claridad que nos has dado y vamos a seguir charlando a ver si en este país alguna vez empezamos a pensar en mañana, Sí, totalmente. no en ayer y Totalmente. en la grieta que nos Totalmente. golpea. Necesitamos visionar, necesitamos tener Ni esperanza. más ni menos. Así crecieron los demás países. Totalmente. Imitémoslos. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, tercer bloque del programa y dije que íbamos a hablar de justicia. Justicia como venimos hablando a lo largo de todo el año. Y estoy con un admirado mío, Gregorio Badeni, abogado constitucionalista. Gracias por estar en el programa de Economía Ahora. Varias veces has estado a lo largo de nuestro largo ciclo, pero creo que nunca tan comprometido como ahora con la justicia. Cada vez estamos peor, Gregorio. ¿Qué opinas vos? Y tenés razón, desde hace varios años tenemos un poder judicial que está lamentablemente en un proceso de decadencia y poco o nada han hecho los poderes políticos para revertir esa situación. Teníamos esperanzas que desde fines del año 2015 se vieran algunas señales Sí. para modificar y darle al Poder Judicial la jerarquía que la gente espera que tenga. Especialmente en algunos fueros, ¿no? Porque el fuero de instrucción en materia federal penal y el fuero contencioso administrativo, que son utilizados por el gobierno, por todos los gobiernos en definitiva, para obtener decisiones que favorezcan sus intereses. Pero que- entonces estamos con que la justicia independiente no es. en esos fueros sí, pero si vos vas al fuero civil, al fuero comercial, al fuero laboral, pues el fuero laboral a veces te encontrás con sorpresas, vos ves que los jueces procuran actuar independientemente. Ahora, lo que es imperdonable es que han pasado 2 años y desde el Poder Ejecutivo y concretamente desde el Ministerio de Justicia, poco o nada se hizo para revertir esa situación. Hechos concretos. El Consejo de la Magistratura sigue funcionando con la estructura que le dio Cristina Kirchner y que fue tan Sí. criticada diciendo que, claro, con eso Tanta se crítica beneficia. por el Entonces, aumento de número para que pudiera tener beneficiar mayoría. al oficialismo. Y bueno, y la criticamos, pero ahora no lo queremos modificar. ¿Por qué? Porque lo beneficia lo al mismo. oficialismo. Eso está mal. Cuando dejen de ser oficialismo se van a quejar. No en serio. Por otro lado, advertimos a veces, sí, que se toman decisiones jurídicamente correctas, pero sin timing político. Y por más correcta que sea una decisión jurídica, si no tiene aval político, hay que tener mucho cuidado para adoptarla. Por ejemplo. Y cuando se designó a los 2 jueces de la Corte, Sí, claro. a través de un decreto que No, era timing válido, político cero. que era válido, pero qué necesidad había cuando se produjo un rechazo tan fuerte que hasta Sí. pudo haber a lo mejor impedido después que estas personas fueran designadas con acuerdo del Senado. Y son 2 grandes jueces, ¿no? Igual es una característica del gobierno de Cambiemos, ¿eh? Pero están mal asesorados. Sí, obvio. Quien asesora O escuchan mal. jurídicamente al presidente de la República o quienes lo asesoran jurídicamente no tienen cintura política, esa es la realidad. Y eso es lo que le pasa a Garabal, es muy buen muchacho, muy buena persona, pero
pero ¿qué ha hecho para cambiar algo, para beneficiar a la sociedad argentina frente al Poder Judicial? Se trató de restablecer algunos factores que había antes que permitían un control mayor de lo que hace un juez de primera instancia, de lo que hace un camarista, para ver si realmente trabajan o no. Todos los jueces de instrucción, salvo alguna instrucción federal penal, salvo alguna excepción, fueron debidamente investigados. Se trató de ver cómo habían actuado antes, cómo cajoneaban los expedientes antes, cómo intercambiaban presiones políticas por fallos judiciales o resoluciones judiciales. No se hizo nada. Y entonces, claro, la gente desconfía. Y si no hay un poder judicial fuerte, independiente, no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Y la gente, inclusive, te digo más, está muy herida porque ve de repente que todo el Poder Judicial no paga impuestos a las ganancias, igual que lo pagamos todos nosotros, y se enriquecieron. Algunos. Sí. No. Digamos, lo que la gente ve... Esos que salen en los diarios se enriquecieron. Que salieron en los diarios se enriquecieron y de una manera que no les cierra el blanco. Pero hay que ser justo. Hay muchos jueces que quieren pagar el impuesto a las ganancias, desde hace varios años atrás. En definitiva, si no se está pagando el impuesto a las ganancias, porque la Corte dijo que no había que pagar. Sí, obvio. Pero una mala acordada de la Corte. Bueno, que ya viene de hace décadas, ¿no? De la década del 30. Pero lo que es cierto es que hay jueces que quieren pagar. Otros dicen, yo pagaría, pero ¿sabes qué? No tengo en qué deducir de mis ganancias los gastos que tengo acá en el ejercicio de la función, porque todos los gastos los tengo pagos. En cambio, en la actividad privada uno tiene una serie de gastos que los puede deducir de ganancia, o sea que es ganancia pura y la alícuota fiscal puede ser importante para esas personas. Pero por supuesto que tienen que pagar impuestos. En Estados Unidos, de donde tomó nuestra Corte el precedente, en Estados Unidos la Corte en un primer momento dijo que los jueces no debían pagar impuestos a las ganancias, pero 10 años después cambió su criterio y hasta el día de hoy están pagando impuestos a las ganancias y no pasa absolutamente nada, ni tampoco tienen un mes de vacaciones o un mes y 20 días de vacaciones, funcionan los tribunales todo el año, se busca organizar el funcionamiento de los jueces, de los secretarios. Y claro, para que si no no se llegamos produzca a lo que en la apertura decía, que llegamos a una causa que tiene 23 años y dice, bueno, saquemos la culpabilidad o no del reo porque pasó mucho tiempo. Es algo que me parece totalmente ilógico, justificar la causa por sí o por no, por el tiempo. Claro, ahí habría que ver por qué fueron 23 años. No fue porque la sala de la Cámara de Casación tomó la decisión que tomó. Dos de esos integrantes los conozco personalmente, el doctor Rigi y la doctora Catucci, es gente honorable, de bien. Pero también hay una doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los fallos tienen que ser rápidos, a pesar de que la Corte también se toma sus tiempos, 8, 9, 10 años. Porque si no... deja de ser justicia. El ejercicio de la función jurisdiccional se diluye. Y es lo que ha pasado en este caso. La justicia en este momento no juzga casos del gobierno. Y nos hace acordar mucho a la justicia del gobierno anterior y del anterior y del anterior. ¿Cómo debería ser un cambio de timón? Porque hasta ahora, si no, nos quedamos en la grieta y en la lucha, pero nunca vemos hacia adelante. El día que tengamos jueces con cultura y democracia, la situación va a cambiar. El Poder Judicial solamente va a cambiar... Pidió mucho, Gregorio. Bueno, pero si queremos tener buenos jueces, claro, sí, vamos a buscarlos, que los hay, que los podemos encontrar. Ahora, si buscamos individuos que hacen carrera económica, carrera incluso universitaria, ejerciendo funciones jurisdiccionales, entonces vamos a tener un Poder Judicial mediocre. Leamos un poco las páginas de José Ingenieros y bueno, ahí vamos a ver la mediocracia instalada. Eso nos trae colaciones que va a ser muy difícil el cambio en la justicia. Y este quiebre que pasó por un lado de la biblioteca hablan de las fotocopias, el otro lado hablamos de los cuadernos Gates, que lo importante no es ni la fotocopia ni los cuadernos, sino todo lo que pasó después. Sí. Los empresarios reconociendo el pago de coimas, los circuitos de las coimas con quien funcionaban, funcionarios que también reconociendo que cobraban coimas y que distribuían. Todo eso no hará un cambio, un clic en la justicia, o no se sentirá presionada por la sociedad para poder empezar a juzgar realmente. Un juez decente seguramente sí, va a ser más decente de lo que es ahora. El juez que es corrupto, que los hay,
no va a cambiar. Eso estoy seguro que no va a cambiar. Porque tiene otra educación, tiene otra cultura, no le interesa que ocurran esas cosas. Si él ha estado cajoneando expedientes antes, Claro. cuando el kirchnerismo era gobierno, precisamente para poder negociar con ellos. Y probablemente ahora están Y ahora va a estar cajoneando, claro. expedientes. Entonces, el tema pasa por tener jueces probos. Si no tenemos jueces probos, es muy, muy, muy difícil que el Poder Judicial pueda funcionar bien. Y podemos. ¿Y cómo tener un buen debería Poder haber, Judicial. qué control debería haber sobre el juez? Por de pronto habría que cambiar la ley del Consejo de la Magistratura, que es una ley totalmente autoritaria. No digo totalitaria, pero es autoritaria. Y después, haciéndole modificaciones a esa ley, tratar de que la selección de los jueces se haga realmente con probidad, que se haga en forma pública, que se conozca. Es decir, un juez no puede ser solamente como te puedo decir, un gran conocedor del derecho. Un juez también tiene que tener calle, tiene que conocer la realidad social, y tratar de combinar la ley con esa realidad para llegar a una solución justa. Claro. Yo he presenciado hace poco en San Juan la creación de organismos judiciales que en los llamados delitos de flagrancia, pueden ser delitos graves o no, los juicios duran 7, 8 meses. Claro. Y ahí ya hay una sentencia. Y el 60% de las causas penales terminan en ese lapso. Pero hay buen material de jueces y una gran vocación por trabajar bien, Claro. ¿no? Bueno, y eso hace justicia. Claro. Eso Si eso es lo que pretendemos en de un términos juez. sencillos es lo que hace la Es justicia. lo que pretendemos de un juez. ¿Y acá sería posible? Fue posible. ¿Por qué no vamos a poder volver a tener un poder judicial como la Constitución quiere que sea? En su momento, por lo menos cuando nosotros estudiábamos en la Facultad de Derecho, ser juez era una jerarquía muy importante, muy reconocida Desde por ya, la sociedad. por supuesto. Bueno, todo eso desapareció. Sí, obviamente, si nos trasladamos a esa época, el policía era importante, el banquero era importante, la maestra era importante, el juez era hiper importante. Todo eso se fue degradando a lo largo de los tiempos. Exacto. O sea, tenemos un país que fue retrocediendo y que indudablemente todo fracasó porque retrocedimos del 8º lugar allá en el 44 a esto. Retrocedimos mucho culturalmente. Por eso No, también ni tiene hablar. un gran grado de responsabilidad en esto el Ministerio de Educación. ¿Qué Sí, ha hecho sí. el Ministerio de Educación? Si uno empieza a analizar un poco la actuación del Ministerio de Educación en estos 2 últimos años, ha sido muy pobre. Tanto Yo como la creo del que en este Ministerio de siglo el Justicia. Ministerio de Educación no está adaptado al siglo XXI, No. sigue estando en el siglo XX, y los alumnos no tienen ni interés ni ganas de estudiar. Bueno, Y eso ahí empezamos con el problema, que para mí es la base fundamental de un país pujante, la educación y la justicia. Sí, sí, sí. Si esas dos cosas no funcionan, y además tampoco las podemos hacer funcionar en 24 horas, es cierto. No. necesitamos años. Pero en estos 2 últimos años podríamos haber empezado a recorrer Claro. un camino que a lo mejor en 3, 4 años podría empezar a revertir la situación que hay. Podríamos haber encontrado algún medio como para precipitar la renuncia de muchos jueces, que no tienen por qué seguir siendo jueces. Pero no lo hicimos. Bueno, yo eso creo es que- una falla de la política. Yo creo que ahí el ministro Gravano se equivocó, por más bien intencionado que esté. No es que comparta la acusación que le formula Carrió, que me parece que no tiene sentido en cuanto al juicio político que le quiere hacer. En todo caso, que se lo haga al presidente, que lo avala a Claro, Gravano, ¿no? claro. Pero este chico se equivocó. Realmente quiso hacer política, no sé qué quiso hacer, se asesoró mal, y así estamos. Yo creo que en este momento, justamente yo estoy muy preocupado porque yo tampoco sé hacia dónde vamos. Tuve una lectura al principio de esperanza y, como pasa siempre con todo nuevo gobierno, una esperanza que me duró muy poco, porque veo que no hay planes, no hay proyectos, no hay nada nuevo bajo el sol y estamos repitiendo fórmulas permanentemente. Y los Así que es. tenemos canas y nos las teñimos a propósito para parecer un poco más grandes, es como que este libro yo ya lo leí siempre. Es el mismo libro con distintos colores, pero el libro es igual. Todo gobierno puede cometer errores, Sí, obvio. no cabe ninguna duda. De hecho, los va a cometer porque es humano. Exacto. Es un conjunto de seres humanos, por ende pueden cometer errores. Pero- Pero no tantos. Pero cuando uno comete un error,
ya es más precavido, más inteligente Claro. y más dispuesto a no cometerlos. Por eso un filósofo alemán bien decía que el peor pecado de los pueblos es no cultivar la memoria. Porque cuando Sí. no se cultiva la memoria se olvidan de las cosas malas que no hay que hacer. Así y acá es. lamentablemente hay poca memoria, a corto plazo incluso. Yo creo que sí, yo creo que inclusive por eso nos permiten a veces contar la historia de distintas formas, porque los argentinos tenemos muy poca memoria, entonces decimos, en un momento son malos, en otro son buenos, y después vuelven a ser malos y después eran más o menos. Sí. Pero nunca tenemos la memoria como para acordarnos de todo lo que teníamos que no hacer, Así es. porque lo volvemos a repetir. Lo volvemos a repetir, es cierto. Bueno, esperemos que la justicia cambie, esperemos que este país tenga proyectos a largo plazo. Yo realmente creo que la única forma del cambio es con educación, con justicia y con un proyecto país comprometiendo a todas las fuerzas políticas, Así es. con los empresarios, con los sindicalistas, que mejor ni hablar, con los empresarios, los buenos y los malos, y por supuesto empezar a tener un proyecto país 25 años hacia adelante, porque si no va a ser muy difícil poder cambiar algo. Vos lo que estás diciendo es que tenemos que generar un factor de progreso, un factor de renovación y un factor de confianza. Así es. Cuando eso se dé, las cosas van a cambiar. Gracias, Gregorio, por haber venido a Economía Ahora. Realmente un orgullo que No, nos gracias hayas por la invitación. explicado todo lo que vos pensás y que a lo largo de muchos tiempos coincidimos cada vez más, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, último bloque del programa, pero como es el último, seguramente es el mejor, ¿eh? Estamos con Luis María Peña, nuestro columnista estrella, que nos vamos a aclarar un montón de cosas que pasó en la FIP. Pero primero, reabren el caso Escasca. Una maravilla. Sí, una maravilla porque lo siguiente, pone en claro varias cuestiones que algunas son vigentes en el recuerdo y algunas del presente. Así es. El caso Escasca es una copia exacta de los casos IBM Banco Nación. El gobierno, Echegaray, el ministro, Madaro, Cameron, todos dijeron lo que no dijo López Vizcayar, que era el juez interviniente, que era un negocio entre privados. ¿Ah, sí? Así, entonces entre privados, bueno, entre ellos se arreglan. No. Eso fue un fraude al Estado, con el Estado adentro. Así es. Porque si Banco Nación no es el Estado quiere. ¿Cuál es? Claro. Todo un negociado con reconocidos, grabadas las conversaciones telefónicas. Que también no dieron lugar. Que dieron, Exactamente, lugar a no no dieron hacer lugar. donde se confesaban las coimas pagadas. Todos, a cada uno, cuánto y cómo, y qué día. Pero, por supuesto, la justicia llegó temprano, porque la justicia que llega tarde no es justicia, pero Así la es. que llega temprano tampoco es justicia. Tampoco es justicia. Y dijo que no, y le sobreselló a todo el mundo y se cerró la causa. La Cámara Federal toma una medida en este momento muy importante, porque es agraviante. Considera que evidentemente debe reabrirse, porque ahí hay 4 o 5 funcionarios de primer nivel que han cometido delitos, que caraduramente aceptaron luego
y salieron a decir, ya le hemos dicho, Claro. era un negocio entre privados. Bueno, fue el fideicomiso para la extensión de los gasoductos norte, con transportadora del gas del norte y transportadora del gas del sur, que eran las empresas. Allí se utilizaron a los efectos de justificar los sobreprecios y las coimas, la usina, que primero se llamó usina de facturas apócrifas, que se llamó Caliban o algo por el estilo, y luego se transformó en Infinity Group. En esa causa la llevó el equipo que comandaba el funcionario supervisor Carlos Bo. Casualmente, dentro de lo que yo le iba a decir, Clarín miente y Lilita también. Cuéntenos. Bueno, Carlos Bo lo llevó, yo lo consideré como uno de los principales funcionarios en materia de delitos fraudulentos, De investigación. lavado de dinero, triangulaciones, y también en estos tipos de delitos ya burdos, como son las coimas con facturas apócrifas. Carlos Bo es el Carlos Bo que fue separado. Fue separado primeramente. Y retomado. Fue tomado 2 veces. Primero fue sacado en la época de Echegaray. Así es. Y no luego, convenía. No convenía. No, lógicamente, era un bombardero. Luego también fue ensuciado últimamente en este gobierno. Ensuciado digo porque solucionar las cuestiones que se ha metido es dar un paso adelante, y acá no. Cada vez que se quiere arreglar algo, son pasos para atrás. Así es. Son retroactivos. Carlos Bo en este momento seguirá en sus funciones. Bueno, a mí me molesta un poco por haber pertenecido cuando se habla del inspector. No, era un supervisor, es un jefe de inspectores, es el que maneja, es el que imprime la tónica que debe darse en cada una de las inspecciones. Si es algo leve, y se tiene que... ¿Y dónde terminó? ¿Y dónde terminó? Y bueno, terminó ahora con los cargos que le den actualmente en una oficina, como igual que Jaime Mesikoski, del mismo estilo, que ahora... Uno de los dos está en seguridad social. Nada que ver con lo que Nada que tiene seguridad social. Según dice Lilita, que arregló con Cuccioli, que quedaban en sus funciones. Que el único que se había retirado y no lo mencionó, fue Horacio Castañola. Que le ofrecieron también un cargo en lo que se dio en llamar la Junta de Notables. Lo más notable que yo vi hasta ahora es que se van a reunir 4 veces al año. Es notable. Lo han dicho, es notable. Bueno, pero Horacio podría haberlo aceptado y quedarse cómodo con que está entre los notables y nada más. Eso significa que el gobierno no conoce a Horacio Castañola. No lo conoce, no lo quiere conocer, no le conviene conocerlo. Ni al anterior gobierno ni a este gobierno. No le conviene. ¿Por qué? Porque es un tipo con un conocimiento en materia económica, tributaria, de nivel internacional. Claro. Pero acá no queremos, acá lo que queremos es uno que lo podemos manejar. Y esa junta de notables tiene otros integrantes. Sí. ¿Y está encabezado por quién? Abad. No, Abad se coló ahí, por Mesikoski. Mesikoski. Perdón, Cuccioli. Cuccioli. ¿Y Cuccioli qué tiene de notable? No, bueno, justamente eso, que un ingeniero industrial es notable también. Pero maneje la FIP. hay algo que es, la misión
es controlar que se cumplan los planes estratégicos en materia de recaudación, en materia de fiscalización, de colaboración con el contribuyente y de incrementación de la recaudación en una forma como lo indican las normas ortodoxas en materia tributaria. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué decisión puede tomar? Que si al cabo de cada año se observa que no se han cumplido las metas, se destituye al presidente de la Junta de Notables. No, esto es increíble. Yo me pongo, yo me saco. Pero no me saquen que tengo que seguir. Pero no es gracioso. No, no es gracioso, no es gracioso. Gracias, no, Luis. Se nos terminó el tiempo y nos quedó un tema, pero lo charlamos la semana que viene. Listo, con el tema perfecto. de ganancias, que eso da para mucho, ¿eh? No, Porque es tenemos tremendo. provincias, tenemos jueces, tenemos funcionarios, tenemos un No, y montón aparte de eso, de hay una beneficiados por gracias a Dios. La provincia, gracias a Dios, tiene muchas riquezas naturales. Claro. Pero los gobiernos son desnaturalizantes. Gracias. Bueno, con ustedes todo por hoy, una semana más, y espero que le hayan entendido. Con que hayan entendido la mitad, alcanza y sobra para saber que estamos en un país mediocre. Hasta la semana que viene.